Jesús. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, hoy, 24 de noviembre. Te damos la bienvenida a esta tu iglesia, Espíritu Santo de Dios y Señor Jesucristo. Sé bienvenido, Padre Santo. Y tú, Emmanuel, Elión con poder, desciende, Yeshua. Hoy te llamamos, Padre, a cada hogar que está conectado en este momento, y a esta tu iglesia, para que tú empieces a transformar, porque hoy es un día de arrepentimiento, porque todos somos pecadores y hemos pecado. Por eso te digo que el Señor ha dicho que ve a la torre fuerte, porque solo allí hay misericordia del Padre, porque la sociedad se pasó y cruzó la delgada línea roja, y pronto vendrá el inicio de la tribulación. Esto es una llamada de atención para todos hoy, y para que tú, donde estás, tomes estas 2 horas de compromiso a Dios y las dediques. Son solo 2 horas de una semana, y vas a olvidar todo y te vas a arrepentir realmente, y vas a decirle: Señor, estoy aquí arrepentida y arrepentido, porque quiero ir a la torre fuerte y quiero que tú perdones mis pecados, porque he sido un pecador y una pecadora, y no me quiero quedar el día de tribulación. Señor Jesús, quiero ir a la torre. Por tanto, ahora voy a cerrar mis ojos, me voy a concentrar en ti, Señor Jesucristo, y Espíritu Santo te va a visitar hoy, ahora mismo, y tú lo vas a recibir con paz, con un amor y una tranquilidad que es solo la que genera el cielo. Señor Jesús, trae paz a cada hogar que está hoy ahí, adorándote, dedicándote este tiempo, Padre Celestial, este tiempo de alabanza y de llenura del Espíritu, un tiempo de arrepentimiento. Por eso hoy hablamos del arrepentimiento. Es un tiempo de arrepentimiento que hemos tenido, y para llegar al arrepentimiento necesitamos estar llenos de perdón, Señor Jesús. Por eso el Señor toma el control hoy, que seas tú, Padre Santo, tomando el control. Líbranos del mal, Señor, y ten misericordia de tus hijos amados que están ahí conectados, que están en la iglesia. Ten misericordia de ellos, de cada uno. Vamos a la palabra de Dios, a Génesis 18, la segunda parte. Génesis 18. Y dice la palabra de Dios: Abraham intercede por Sodoma. Génesis 18, 16. Todos a la palabra. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: Señor, ¿destruirás también al justo con el impío?
Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que el justo tratado como el impío sea. Nunca tal hagas, Dios. De toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Jehová: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30 justos. Y dijo: he aquí que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir a Abraham: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Este tiempo, dice Jehová, es para ti, y utiliza siervos como yo, para que esta voz sea como una flauta que hable a las naciones y les diga: ¿están preparados para el poder venidero? ¿Hacen parte del ejército de Jehová o están en contra de su ejército? ¿Y cuántos justos hay en tu casa? ¿Cuántos justos hay en tu familia que están intercediendo por ti para que la desgracia no caiga a tu hogar? Piensa dónde estás. ¿Cuántos justos están orando por ti? Así como Abraham oró e intercedió por Sodoma. Porque Abraham intercede por Sodoma. Y dice la palabra de Dios en Génesis 18:16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Entendimos la sesión pasada que Abraham estaba en su tienda recién circuncidado, estaba recuperándose de su operación y estaba en oración, porque dice: alza tus ojos y mira. Él alzó sus ojos porque estaba en oración, y en el reino espiritual Abraham vio que esos 3 hombres que venían era la Trinidad, era Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se hicieron hombres en ese momento para hacer justicia en esa ciudad que se llama Sodoma y Gomorra, una ciudad de pecado y de perdición. Pero vinieron ellos mismos a ver, a constatar y a certificar. Entonces los varones se levantaron de allí y dijeron: mira a Sodoma. Te están diciendo ahora: mira a Bogotá, mira esta ciudad cómo peca, mira la familia, mira las familias cómo pecan, mira Colombia, mira la nación cómo peca, mira América, mira Latinoamérica cómo peca, mira Europa, mira Asia cómo peca. Y se burla de Dios, y se burla del Señor Jesucristo, y se burlan del Espíritu Santo. Peor error, peor maldición al estar en contra del Espíritu Santo. Aquellos músicos, mucho cuidado. Señores,
Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es fuerte porque es Dios Todopoderoso, creador del universo. Y Abraham es su siervo. Y él dice: tengo una relación íntima con Abraham y yo tengo confianza como Trinidad con Abraham, porque él es el padre y va a ser el padre de las naciones y es considerado el patriarca del pueblo de Israel y de otros pueblos. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, dice el Señor. O sea, ¿cómo le voy a callar esto que voy a hacer a Abraham, si él va a ser el padre de estas naciones nuevas de Israel? Y donde voy a hacer una tamización, ¿cómo le voy a ocultar lo que voy a hacer? Dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo dice la Trinidad? Porque Abraham tiene un plan, un trabajo a desarrollar. Y está dentro del papel divino, hacer una nación grande y fuerte. A través de esta nación, que es Israel, todas las naciones son bendecidas. Por esa razón, él no le ocultó la Trinidad del plan de Sodoma y de Gomorra. Dice Dios que desea hoy compartir también estos propósitos contigo, pero que tú debes establecer una relación cercana con Dios, que implica aprender a escuchar la Trinidad y a ser transparente con la Trinidad, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Trinidad. Te está diciendo hoy Dios: así como Abraham le confié, hoy te quiere confiar a ti. Pero para que Él te pueda confiar a ti, necesitas estar arrepentida y arrepentido de tus pecados para establecer una relación. Dice el Padre Celestial: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios Padre, la Trinidad, sabe que la descendencia estará influenciada y conectada con el Espíritu de Dios. Y para que el Espíritu de Jehová se manifieste, necesita que haya transparencia con sus hijos. Por eso la Trinidad establece una amistad con Abraham llena de transparencia. Y ahora te está diciendo Dios: hija mía, hijo mío, ¿tú sí eres transparente conmigo? ¿O me ocultas tus pecados? ¿Por qué no te arrepientes y llevas esos pecados al cuarto de guerra o encima de tu habitación, en tu cama, oras y declaras los pecados que tienes guardados a mí y yo te perdonaré? Porque yo soy un Dios de misericordia. Porque el Espíritu de Dios se reflejará en ti, se reflejará en tu familia, porque cuando te perdono a ti, tus hijos son perdonados. Porque se rompen los yugos y las maldiciones heredadas, proferidas, adquiridas a través del perdón real del Espíritu Santo. Y te dice: si quieres reflejar este mismo don de Abraham en sus familias, el legado, ahora mismo arrepiéntete, transforma tu vida, llénate de la copa de Dios, del amor, fraternidad, esperanza y gracia, y compártela con tus hijos, para que tus hijos de generación en generación lleven frutos espirituales, tales como la justicia y la rectitud, que tengan palabra o que sean de palabra cumplida, que sean hombres de compromiso, hombres de unidad y de apoyo. Dios quiere recordarte hoy la importancia a ti como padre de educar a tus hijos y las próximas generaciones en el camino de Dios, a guardar el camino de Jehová como lo guardó Abraham. Porque quienes aprenden a vivir en justicia y juicio revelan el carácter divino en sus acciones. Y no lo digo, sino lo dice la palabra. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Eso es lo que tus hijos deben tener, y ese es el legado que necesitamos que las familias tomen: mansedumbre, templanza,
contra tales cosas no hay ley. Nuestros hijos y el legado, dice el Señor. Él quiere ser transparente contigo y tu descendencia, pero necesitas dar ese paso. Génesis 18:20 dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado al extremo. Lo vimos en los Olímpicos, lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en los actos, en lo que escuchas, en los medios. El hombre ha perdido la vergüenza. El hombre perdió, se ha vuelto cínico y ve tanto el mal como si está bien, que se engañan a sí mismo. Y es lo que Dios vio en ese tiempo de Sodoma, porque el tiempo actual es igual al de Sodoma y Gomorra, y aumentaba más y más la maldad, y el pecado de ellos crecía y crecía, y Dios reconocía el creciente pecado y corrupción de las ciudades, corrupción de las grandes ciudades. Y las grandes ciudades, en los pequeños justos, dicen, no, hay un aumento del clamor social, padres de familia que claman, que quieren ser diferentes, que quieren romper con esa opresión que los lleva al desespero, y desespero por las injusticias de vivir dignamente y justamente, por la corrupción política y por el comportamiento inmoral de la sociedad que lleva a la corrupción y al degeneramiento causado por la droga, el alcohol, y todo eso está acumulando pecado y más pecado en Sodoma. Y Dios escucha las voces de aquellos justos, porque no toda la sociedad es igual. Hay gente buena, hay gente justa que sufre las opresiones, que sufre la violencia y esta injusticia social. Pero ahí es donde Dios dice, justo, estés tranquilo porque yo estoy contigo y yo escucho tus súplicas y yo entiendo lo que tu corazón siente. Y tranquilos, dice el Señor, porque de los justos es el reino de Dios. Y pueden que estén cansados los justos del engaño, de ver lo malo como si fuera bueno, de hacer prácticas que corrompen a los niños, que antes, que en mi tiempo eran consideradas inaceptables, ahora han sido normalizadas, e incluso celebradas o obligadas. Y ya no existe la vergüenza hacia comportamientos que van en contra de los principios éticos y morales pecaminosos desde la perspectiva bíblica y desde la vista de Dios. Porque Dios dio libre albedrío, pero el albedrío tiene límites. Y Dios ha hablado hoy y ha dicho, hay una delgada línea roja que la sociedad ha cruzado. Porque la sociedad se desconectó espiritualmente de Dios y se conectó al mundo y al pecado. Y así como en Sodoma y Gomorra, Jehová actuó, va a actuar en estas sociedades, porque están inmersas en el pecado. Parece que perdieron la conexión a los valores espirituales y éticos, fundamentados en Cristo y en la ley que Dios nos dejó, y la ley de los mandamientos de Moisés. Han olvidado y transgredido los mandamientos, y esta sociedad olvidó los mandamientos para centrarse en el materialismo, en el hedonismo y en el centro del humano, de su cultura y de su hedor y de su altivez, donde estas personas y estas sociedades han centralizado sus principios en el ego y no en la Biblia. Eso debe cambiar para que haya misericordia y no se active Sodoma y Gomorra. Y es aquí donde Dios dice, justos, hombres justos en las ciudades. Necesitamos más hombres justos como tú, más como tú, para que la palabra y la gran comisión crezcan, y crezcan los justos y el remanente crezca, porque la sociedad no soporta más el pecado. Necesitamos, como hombres justos, disminuir el deterioro social. Y necesitamos que haya paz y amor en Cristo Jesús.
Y dicen, ¿y por qué la sociedad está así? Si fue público por la Agenda 2030 y lo estudiamos en el Apocalipsis, vimos cómo iban a oprimir la sociedad, la falta de empleo, la desesperación, la falta de guías espirituales y todo el engaño que el enemigo ha levantado en la sociedad para que se pierdan nuestros jóvenes. Esto se llama un pecado colectivo y preparado, que ha hecho en la sociedad se desenfoque y entre en la ignorancia espiritual. Ese pecado colectivo es la que nos ha llevado a la injusticia social, a que las industrias destruyan la naturaleza y tengamos estos problemas actuales del cambio climático, llevado por la avaricia humana, pensando solo en el hoy y no en el mañana y en las futuras generaciones y las repercusiones a ese futuro. Ahí es donde la Trinidad interviene y te dice la Trinidad, basta ya. Y el Shaddai piensa y el Dios analiza. Y si en lo ocupado que está, porque como les decía, el Señor es tan grande, la Trinidad es tan grande, se dedicó un espacio de tiempo para venir a la tierra y mirar a sus hijos y juzgar a Sodoma y Gomorra. Es donde Dios, y te lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo, prepárate porque ya vengo como ladrón en la noche. Estás como virgen prudente con tus lámparas encendidas, porque el Señor dice, Génesis 18:21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Dios te dice, vine y voy a venir ahora mismo por el clamor de estos justos que he hablado. Porque Dios escuchó el clamor de las familias que sufren, escuchó el clamor del padre de familia, escuchó el clamor de la madre que sufre por sus hijos y porque quieren que salgan adelante. Pero la sociedad no ha permitido. Y esa sociedad colectiva, del pecado colectivo, es cuando Dios está diciendo aquí, descenderé a juzgar el pecado por mí mismo. La pregunta es, ¿qué piensa Dios? Dirá, ¿será que voy a dejar que continúe este pecado colectivo y que siga? ¿O será que necesito una tamización como la de Abraham, la de Noé? ¿Hasta cuándo crees tú que Dios va a seguir teniendo misericordia? Y dice el Señor, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Y se apartaron de allí y fueron a Colombia. Y fueron a Latinoamérica. Y fueron a América. Y fueron a Europa. Ese es el momento en que lo estudiamos. Se rompe el séptimo sello. El Señor Jesucristo rompe el séptimo sello por orden de Jehová. Y suena la primera trompeta del inicio de la tribulación. Y allí, en ese preciso momento, se da el rapto de la iglesia, en que viene el Señor Jesucristo como ladrón en la noche así, y se lleva su iglesia. Y a los hombres justos, llenos del Espíritu, son levantados a los cielos, y los muertos son resucitados, y su cuerpo es transformado en los aires. Pero hay justos. Y dice, pero Abraham ahora, aún delante de Jehová, intercediendo. Estamos intercediendo a Dios. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y es donde les digo ahora hoy, debemos interceder por Colombia, debemos interceder donde vivas, por tu ciudad, debes interceder por tu barrio, por tu familia, como lo hizo Abraham. Dios te está haciendo un llamado hoy, intercede por tu familia, ora, porque finalmente va a llegar el juicio, y a Sodoma llegó juicio, porque esta tierra cruzaron una delgada línea roja.
Y aquí lo más importante es que el Señor Jesucristo intercede por nosotros en el reino. Porque cuando Dios dice, ya es la hora, los justos oran al Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae mensaje al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo intercede al Padre para que no inicie aún. Porque si llegara ya, ¿cuántos irían de toda la población? ¿Cuántas personas se irían? ¿Y cuántos se quedarían? Génesis 19:23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea que Abraham le está diciendo, Señor, eres mi amigo. No debería hacer esto porque yo, siendo un polvo de la arena del mar, reclamarle a la Trinidad. Pero Señor, siento y me duele porque tengo amigos allá en Sodoma. Allá en Sodoma está Lot y me duele que vaya a acabar con todos. Señor, yo estoy angustiado por Sodoma. Es lo mismo que los justos se angustian por la sociedad actual. Esta situación actual es clara en una división en lo que se considera justo e injusto. Y todo esto arraigado a una decisión del hombre. Entonces Abraham le dice, Señor, debería ser justo. No puedes entrar a hacer eso. No puedes hacer que los inocentes paguen las acciones de los culpables, especialmente ahora en estas nuevas ciudades que están en guerra. Señor, no puede pagar por un conflicto los niños, no pueden pagar por un conflicto de guerra la sociedad, la población civil. No puede pagar una sociedad corrupta por problemas en economía, Señor. Yo sé que hay malos, Señor, pero debes tener misericordia, le está diciendo a Abraham. Y ahora te dice Abraham a ti, mira, arrepiéntete de tus pecados, porque la paciencia de Dios está al límite. Y puede que ahora inicie el derramamiento de las copas del juicio de Dios. Hoy hay un llamado para ti, mamá, para ti, papá, a influir en el juicio de Dios a través de tu intercesión. Haz parte de ese remanente, te dice el Señor. Ora e intercede. Y expresa lo que sientes a Dios, porque Dios es como escuchó a Abraham, te escucha a ti, me escucha a mí. Entonces, Dios es misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Hay que saber pedir la misericordia. Y Abraham supo pedir misericordia, porque mire, le dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? ¿Los vas a destruir? Solo 50. Solo 50. ¿Cuánto tiene la ciudad? Bogotá tiene 14 millones de habitantes. ¿Cuántos justos reales habrá? No los que dicen ser justos que no son justos. ¿Cuántos justos creen ustedes de la población? ¿El 1%? ¿Y en qué modo podemos medir la justicia? Y la palabra de Dios dice que esta intercesión de Abraham, la intercesión de estos justos, puede verse como un llamado a la acción para aquellos que buscan a oír su voz en medio del sufrimiento y la injusticia. Y aquí es donde Dios te dice, si sientes justo que no puedes más, ven a mí que yo soy la torre fuerte y te voy a recargar. Y coloca tus pies y apóyate en la piedra angular que es Jesucristo. Entonces te está diciendo, 50 justos, para que esos 50 justos existan, deben estar soportados de la torre fuerte y estar en la Trinidad, o sea, en la piedra angular que es Cristo. Proverbios 18, 10, 17 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo,
y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes el quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Mira lo que te dice. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo. ¿Quién corre? El justo. Nos está diciendo, debemos correr a la justicia de Jehová. Y como estamos sin fuerzas, los justos, Él nos va a dar la fuerza y nos va a levantar. ¿Y cómo nos levanta? La palabra te dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Te está diciendo, pide perdón, quebranta tu corazón. Pon un corazón contrito y humillado para que el Espíritu Santo entre y tome en ti. Entonces te está dando la clave. Arrepentimiento, te robusteces a través de la torre fuerte, te apoyas de la Trinidad y allí le dices, Señor, ten misericordia de mí porque cometí este pecado. No importa el tamaño del pecado, ahí Dios lo va a perdonar, y este es el códice que te está explicando Dios para llegar allí. Y dice Génesis 18:25, dice Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, Dios. El juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. Claro, como Abraham conoció el códice en la torre fuerte y en la piedra angular, ya Dios cede en su misericordia y te dice, revélate ante mí, Abraham. ¿Y cómo se revela Abraham? En humildad, en conciencia y en santificación. 3 modos de que Dios conoce el hombre. Su santificación, porque Dios es santo, y como es un hombre de Dios, Padre de las naciones, Él también lo es. Y si no, no podría estar cerca de Él, porque Dios es santidad. En el conocimiento, y le dice, juez de toda la tierra, reconoce a Dios como el único Dios, como el único juez, por el juicio que va a hacer a Sodoma. Y crea un marco para que Dios, prepara todo un marco para que Dios tenga misericordia de Sodoma y Gomorra. Ahora Dios te dice, ¿ya tienes preparado tu marco de tiempo? ¿Tienes esto preparado para pedir perdón y para que Dios te dé la misericordia que necesitas? Porque cuando la misericordia se da, viene la bendición y se rompen los decretos, las ataduras, las cadenas infernales, como en la adoración hoy vimos, eso se rompe. Y le dice Dios, Génesis 18:26, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por el amor a ellos. Entonces Dios le está diciendo, sí tengo misericordia como Trinidad, y resalto el equilibrio entre la justicia y la misericordia. No voy a destruir a esa ciudad por esos 50. Y dice, ya Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Ya entendió el códice Abraham y ahora le está diciendo, Señor, soy tu siervo, no soy nada, soy polvo y cenizas, porque de allí vine y de allí me iré. Como no soy sino tu siervo, en humildad deseo tengas misericordia de este pueblo. Entonces en Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué hizo Abraham? Demostró humildad. ¿Y qué recibió Dios? La humildad de Abraham. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Dios escucha al justo que es humilde. Salmo 138:6 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario,
se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Hasta dónde puede llegar la humildad? ¿Y qué tan grato es la humildad ante Dios? ¿Y qué tan misericordioso es Padre Celestial al enviar a su único Hijo, a su Hijo amado, al sacrificio por nosotros? Y bajo ese fundamento, sin conocerlo, Abraham ratifica en polvo y ceniza y le dice: como has de tener misericordia en el futuro, tenlo por esta ciudad. Y ahora te está diciendo: ¿hasta cuándo esta sociedad va a mantener esa línea de misericordia? Y le dice: quizás faltaren de 50 justos 5, porque 5 es el faltante. ¿Destruirás a todos por culpa de que falten 5? O sea, no la destruiré si hallare allí 45, le dice Dios. O sea, tiene paciencia porque Abraham supo hablarle al Padre. Aquí he aprendido que hay una forma de hablar y de negociar con el Padre o de establecer una relación. Y es saber llegar al Señor, y es a través de la transformación propia. Por eso dice: transfórmame en silencio y desocupa esa copa y lléname de ti, de tu copa. Y esa copa es todo lo que Dios ve y necesita para poder entender y tener paciencia, tener misericordia. Y volvió y le dijo: quizás se hallaré allí 40. Y respondió: no lo haré por 40, porque la justicia de 40 hace que haya salvación. Y en Romanos 5, 7 al 10 dice: porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y por la redención de los pecados. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, porque la sangre de Cristo tiene poder, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo y de su sangre que nos purifica. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que pueden ser 10, 20, 30, 40 justos. Si los justos están cubiertos de su sangre y reconocieron a Cristo en su poder, en su santidad, Dios vela por ellos y perdona la ciudad o alarga el tiempo del juicio, porque este tiempo es el tiempo de dispensación y puede que Dios lo alargue. Hay que estar atentos espiritualmente, ojos espirituales atentos. Y también la tierra anuncia en las noticias, en lo que escuchas, en lo que ves. Ese discernimiento del reino espiritual te va a permitir entender el reino terrenal y las manifestaciones, lo que Jesucristo Dios nos habló de los anuncios para su llegada. Estar atento, dice el Señor. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor. O sea, vuelve desde su humildad Abraham. Ahora le dice: uy, Señor, no te vas a poner conmigo porque he insistido mucho, que 50, que 5, que 30, que... Señor, perdóname, pero no te vas a enojar conmigo, le dice. Entonces Dios lo mira: tranquilo, ¿qué? Y si hallaren 30, respondió: no lo haré si allí hallaren 30. Y dice... y dijo: he aquí ahora emprendido el hablar a ti, mi Señor. Voy a insistir, Padre. Entonces, le está diciendo a Abraham. Y quizás hayan 20, no la destruiré, le dijo, por el amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora en mí, Señor, si hablaré una última vez. Y si se hallaren 10, ¿vas a destruir? No la destruiré, respondió, por amor a los 10. La pregunta es: ¿y por qué no llegó a 1?
Había podido llegar a uno, a Abraham, negociando que 9, que 8, que 5. Pero no lo hizo. ¿Por qué 10? ¿Por qué se quedó en 10 Abraham? Porque 10 es un número completo. Inicia y termina en 10 y vuelve el ciclo. Porque Dios ha definido el 10 en una estructura de un grupo base de comunión. Una estructura de 10, del 1, del primero, del alfa y el omega, del primero, del cero, de la nada se ha creado, dice el 10. Y esa intercesión que generaron o que generan los 10 en la actualidad hace que no caigan las copas, el derramamiento. Entonces, queremos invitar hoy a todas las personas que están conectadas aquí en la iglesia a que hagan parte de esos 10 y que tomen y escuchen la palabra y escuchen el Espíritu Santo en ustedes, porque Él habla. El Espíritu Santo habla a través de ustedes lo sienten y empiecen a interceder por estas ciudades, a interceder porque las personas conozcan de Cristo de una forma real, honesta y responsable. Dile, ahí donde está, Señor, en esta oración vamos a orar y le vas a repetir después de mí, dile, Trinidad, te agradecemos por tu amor incondicional, por tu misericordia y por la gracia que mostraste a través de tu Hijo. Señor Jesucristo, al permitirnos a través del Espíritu de Dios llegar a ti y llegar al Padre, hoy me quiero presentar, hoy nos presentamos ante ti con un corazón humilde como el que tuvo Abraham, con un corazón contrito y humillado, para que tú reconozcas nuestras fallas y nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que nos perdones, que perdones mis pecados, cada acción, cada palabra, cada pensamiento que no haya estado alineado con tu voluntad. Perdón por la desobediencia, por la falta de fe, por mi altivez, mi prepotencia y por creérmelas de que en mis propias fuerzas puedo hacer todo. Espíritu Santo, ven sobre mí, toma control de mi cuerpo y lléname de tu presencia. Transforma mi espíritu, cuerpo y mente a través del carácter de Cristo. Ayúdame, porque solo no puedo. Ayúdame a ver mis pecados como tú los ves realmente y a sentir el dolor que causan mis pecados en la relación contigo y con los demás. Y te ruego que me dé las fuerzas para apartarme de todo lo que me aleja de ti, para abrazar el camino de la justicia y la verdad. Señor, no quiero ser parte de la Sodoma y Gomorra actual. Aléjame de ella. Deseo tener ahora mismo un arrepentimiento real, que no solo sea de palabras, sino que sea del corazón y que se manifieste con acciones concretas desde ahora. Renueva mi espíritu y crea y renueva mi corazón, que cada día pueda caminar en tu luz, reflejando tu amor, tu verdad a quienes me rodean. Te pido que en esta sociedad quites las vendas, mostrándoles el verdadero camino de salvación, y danos la valentía para enfrentar las debilidades y obtener la sabiduría para la gran comisión.
porque somos testimonio vivo de ti, de tu poder transformador. Somos testimonio de la obra de Dios en la tierra. Gracias, Señor, porque hay perdón en nuestras vidas hoy. Has traído perdón. Gracias. Porque has traído una paz sobrenatural a cada uno. Que nos has librado de las cargas y te las has llevado. Porque hoy nos has perdonado y nos has dado ese propósito para ser instrumentos de paz, Señor, y amor en este mundo. En el nombre poderoso del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, a través de su autoridad. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Lo hemos hecho todo en el nombre del Padre.